Aquí estamos, Señor, una iglesia que vive por ti, que vive para ti, una nación, un pueblo que anhela tu presencia, que espera que en este 2021 Colombia sea apartada para ti. En el nombre de Cristo Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Aquí estoy, rendido por tu majestad, cubierto por tu gracia, Señor. Aquí estoy, sabiendo que soy un pecador, cubierto por tu sangre, Señor. Encontré el más inmenso amor por mí, tu vida entregaste en el gran sacrificio. Rendido por tu amor que me das, tu perdón me hace perdonar. Aquí estoy, sé que tu deseo soy, santo por gracia y poder. Encontré el más inmenso amor por mí, tu vida entregaste en el gran sacrificio. Señor, tú nos redimiste, Jesús. Tú rompiste toda atadura, tú rompiste toda autoridad del enemigo en nuestras vidas. Y hoy te alabamos y te bendecimos, Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores.
siglos de los siglos. Al león de la tribu de Judá, al Dios grande, fuerte y poderoso de los cielos. Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Descansaré y en
Un saludo afectuoso a toda la iglesia del Señor que se encuentra en casa en el día de hoy. Día del Señor, día de alabanza, día de adoración, de exaltación, de proclamación de su nombre. Un abrazo para todos. Dios añada ricas y abundantes bendiciones a sus vidas. Lo que Dios tiene para nosotros son bendiciones del Altísimo. Recordamos a todos que estamos en un tiempo de oración. Recuerde, desde el día 11 hasta el día 31 de enero hemos venido unos ciclos de oración de 24 horas y no está de más recordar que dentro de esos ciclos de 24 horas usted debe escoger un espacio para ayunar. Ojalá si lo puede hacer todos los días, todo sería mucho mejor. Y los resultados van a ser evidentes en el correr no solamente de estos días, no solamente los meses que vienen, sino durante todo el año. Dios lo que tiene reservado para nosotros son bendiciones y bendiciones hasta que sobre y abunden. Le aconsejo que tome la mano de la persona que se encuentra a su lado, su esposa, su esposo, su hijo, su hija. Es un espacio de esparcimiento también y de coinonía entre nosotros y recordar quiénes somos delante de Dios. La palabra dice, porque grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Entonces tiene que recordar siempre que usted es una maravilla de Dios, una hermosura de Dios, una hechura de Dios. Y por eso debe recordárselo a sí mismo y también a la persona que se encuentra a su lado y particularmente a sus seres queridos. Así también es momento para recordar cómo es nuestra fe. Nuestra fe no está fundada por lo que vemos, tampoco por lo que sentimos, sino por lo que creemos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. No podemos olvidar, el que ayer salvaba también salva hoy, sana hoy, libera hoy, bendice hoy y la gloria es para Él. Recordemos que hace poco nosotros habíamos culminado, ya llevamos 2 domingos de este año, uno presencial, que usted estuvo aquí en este lugar, y otro virtual. En el fin de año tratamos un tema que tiene que ver con recordar que debemos seguir avanzando. Y dándole continuidad a este tema, es interesante traer a colación una lectura de la Biblia que se encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículos del 1 al 12. Y dice así: cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él, por cuanto se habían rebelado contra Jehová. En el 5.º año, el rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y con 2.000 carros y con 60.000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos, etíopes, no tenía números, y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos y les dijo lo siguiente: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en mano de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, la segunda vez: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos para que sepan que lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Subió fue Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó, tomó los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam
tremendo cambiazo, escudo de bronce, y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Y cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Dios se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Hablamos, para retomar el tema, el último domingo del año, de avanzar, y que para lograr nosotros avanzar, debemos dedicarnos a consolidar lo que tenemos. Recuerde que el rey tenía solamente 2 decisiones que tomar: rescatar lo que había perdido o consolidar lo que le había quedado. Entonces, para poder avanzar, tomó la mejor decisión, escuchó a Dios y comenzó a consolidar lo que le había quedado. Se dedicó a fortalecerse él y fortalecer el pueblo en general y fortalecer las ciudades. Se dedicó a asociarse con aquellos que habían sido excluidos, no por inútiles, sino porque no servían a los propósitos de Roboam, como también se asoció con aquellos que buscaban a Dios. Y entonces encontramos que ese proceso trajo grandes beneficios para el pueblo, no solamente para el rey. Ahora la historia cambia. Esta es la continuidad de la historia comienza a cambiar y el avance se detiene, hay una interrupción en el avance. Vamos a considerar en esta hora algunos aspectos a partir de este texto leído, referente a todo lo relacionado con la interrupción del avance o progreso. Avance o progreso que puede tener o no una nación, que puede tener o no una ciudad, que puede tener un pueblo, que puede tener una persona en su profesión, en su oficio, en su empresa, en sus negocios o en su ministerio. Recuerda que hay una relación clara entre Dios y su pueblo. Lo primero que vamos a ver, vamos a afirmar, es que el avance, ¿qué es lo que detiene el avance? Vamos a centrarnos en qué es lo que detiene el avance en nuestra vida particular, ministerial y demás. La renuncia a la búsqueda de Dios. Mire que lo que detiene el avance parte desde lo espiritual, no desde lo material. Por eso dice el texto muy claramente: cuando Roboam había consolidado el reino, había logrado sus propósitos, había logrado sus metas, todo estaba bien, todo estaba funcionando bien, por cuanto él en esa primera parte de la consolidación, luego logra fortalecer a la nación completa, logra fortalecer también el reino, pero allí comienza un declive. Dice en el versículo: Dios, por cuanto se había rebelado contra Jehová en el 5º año de su reinado. Y no solamente él, sino que juntamente con él, dice el texto, todo el pueblo. O sea, el rey, los sacerdotes y el pueblo en general. Y entonces eso trajo lógicamente una intervención del rey de Egipto, que se asoció con otras naciones, dice el texto bíblico, y habrá un número determinado de 60,000 hombres que acabamos de leer. Recuerde que Israel se consolidó y fortaleció en 3 años. En el capítulo número 11 concluye que toda la historia de consolidación y fortalecimiento se dio en 3 años. Usted siempre debe tener en cuenta esos detalles bíblicos. Todo se logró en 3 años y decíamos en ese entonces para la iglesia que el camino nuestro debe ser cada día avanzar y más y más y más, y no solamente en 3 años, sino durante este año y durante todos los años que vienen. Eso no fue lo que hizo él, y eso no es lo que muchos hacen hoy. Comienzan bien, avanzan el primer año, segundo año, tercer año, y luego comienzan a declinar. Los sacerdotes y todo el pueblo dejó a Dios luego del tercer año. O sea, la dicha duró 3 años. Los beneficios de buscar a Dios duraron 3 años, no pasó más de ahí.
Dios califica el comportamiento como un comportamiento rebelde, para no estar repitiendo otra vez el texto. La rebeldía está entendida como la oposición deliberada a la autoridad o a la tradición. Así se entiende la rebeldía. Es una determinación que toma el ser humano, que pudiendo hacer lo contrario decide irse en contravía con los mandamientos de Dios. Recuerde que habla de la ley de Dios y se aparta de manera voluntaria. Entonces el pueblo dejó de ser un pueblo que buscaba a Dios para oponerse a la ley de Dios, para oponerse a los principios de Dios, para oponerse a los valores del reino de los cielos. También está conocida la rebeldía como la desobediencia deliberada. Por eso la Biblia en otra parte del Nuevo Testamento dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. O sea, de manera deliberada decide apartarse de los principios divinos y del reino de los cielos. Todo esto transcurrió, como usted puede ver, en un año. En 3 años se consolidó el reino. Y en un año comenzó el declive. Un año comenzaron a dejar a Dios, a separarse de Dios, a darle la espalda a Dios, a dejar a Dios, por así decirlo. Y eso trajo consecuencias en aquel entonces y también trae consecuencias hoy. O sea, Dios no puede intervenir cuando el ser humano decide voluntariamente alejarse de Él, abandonarlo a Él. Dice: me dejaron. Parece que el corazón de Dios en ese momento, en el texto, si lo acabamos de leer, estaba chorreando sangre de dolor por causa del distanciamiento del pueblo en tan corto tiempo. Siempre que nosotros nos alejamos de Dios va a haber pérdidas. Va a haber pérdidas profesionales, va a haber pérdidas en la salud, en los negocios, en la profesión, en el ministerio. Siempre esto traerá pérdidas. En cuanto a Roboam, él perdió lo que había consolidado. Él perdió lo que había fortalecido. Ahora comenzó a debilitarse, lo contrario al fortalecimiento. Ahora estaba a merced del enemigo. Eso siempre pasa en todo tiempo. Todo alejamiento de Dios nos hace vulnerables. Todo el tiempo, y debemos ser conscientes como hijos de Dios. Es la relación que hay entre Dios y su pueblo, lo que está describiendo este pasaje de las Escrituras. Todo lo que hemos ganado, todo lo que hemos estado fortalecidos, de un momento a otro comienzan a perderse esos buenos beneficios, y algunos son pérdidas irreparables. A mí me hace recordar que durante el transcurrido de la pandemia, casualmente que estamos al año, el 16 de enero, de enero, o marzo, estamos a 2 meses ya casi a 2 meses para finalizar la primera etapa de la pandemia. Y hay muchas personas de la iglesia que nunca más se vieron. Van por 10 meses de alejamiento, muchas aún se quedaron en el confort muchas aún están viviendo consecuencias bastante complejas. Es interesante acotar, no vale la pena alejarnos de Dios. No vale la pena dejar a Dios. Ahora, la pregunta sería: ¿cómo podemos seguir avanzando después de haberse detenido el avance? ¿De qué manera? Aquí encontramos un avance detenido. Aquí encontramos que el pueblo ya fue interrumpido en cuanto al desarrollo que llevaba como consecuencia de la buena relación con Dios. El versículo 7 nos da a nosotros una hermosa respuesta. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías, está diciendo el texto bíblico que acabamos de leer. Se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré. En breve, una palabra hermosa, ahora explicamos. No se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Qué interesante. ¿Qué significa la palabra humillarse? Humillarse significa ser puesto en vergüenza inicialmente, pero sobre todo en la parte bíblica que tiene un mayor contenido, la humillación, es aceptar o reconocer mi condición de que soy como estoy con respecto a Dios y mi relación con Dios. La humillación es interesante, de acuerdo con la Biblia, humillarse
delante de Dios significa reconocer que no somos nada ante Él. Eso es lo que tiene que ver con la palabra humillación. Y es lo que el pueblo está haciendo, que no es nada delante de Dios. Que no vale la pena continuar separado de Dios, que vale la pena es acercarse a Dios. No somos nada sin Dios. No valemos nada sin Dios, aunque somos hijos de Dios. Él y nuestra condición humana es inferior. Es decir, obedecer la palabra de Dios y vivir de acuerdo a su voluntad es reconocer que todo lo que tenemos proviene de Él. Ese es humillarse. Saber y ser consciente que todo lo que tú tienes, que todo lo que yo tengo, que todo lo que yo hago, dicen otros, es producto del favor divino. Y entonces el pueblo entró en un proceso de humillación. Ahora, es interesante conectar la historia. Recuerde que el capítulo 7 de ese mismo libro, segundo de Crónicas, versículo 7, versículo 14, habla de la humillación. Quizás pasamos nosotros por alto esta gran palabra. Quiero decirte, el primer rey que estrenó la palabra humillarse fue Roboam. Recuerde que Roboam fue el sucesor de Salomón. Y recuerde que en el 7:14, después de la dedicación que se da en el 6 y parte del 7 del templo, Dios hace una demanda. El humillarse es un principio establecido en la palabra de Dios. Y ahora sí podemos entender por qué Dios presta atención a la humillación de Roboam y de todo el pueblo. Porque el mismo Dios había establecido que la única forma de poder restaurar su relación con el pueblo y bendecirlo era a través de la humillación. Y recuerde aquella palabra: si se humillara mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren de su rostro, y se volvieran sus manos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré la tierra. Aquí Dios está actuando en connivencia con principios. Es echar mano, Roboam, de lo que ya estaba escrito en la palabra de Dios. Era el camino expedito para poder otra vez restaurar su relación con Dios y salir de la condición de caído a levantado por Él. Entonces se humilla. Pero la segunda reacción del pueblo no solamente fue la humillación, sino que también el pueblo reconoce que Dios es justo. Y así lo dice y lo invoca en el versículo siguiente. Dios no se complace con hacer el mal. Nunca lo podemos olvidar. Dios es bueno, pero Él sí corrige cuando los suyos se alejan de Él. Y el pueblo no solamente se está humillando delante de Dios, sino que está reconociendo que lo que está pasando en ese instante es producto de un Dios justo, que era lo que ellos menos se merecían por haberse alejado de Dios. Son dos grandes reconocimientos que abren las puertas para la restauración y para poder avanzar en el reino de los cielos, en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos. Humillarnos por un lado y reconocer que Dios no se equivoca. Dios es justo, Dios no se equivoca, no podemos olvidarnos. Entonces el versículo 7 comienza a acuñar de manera muy precisa lo que ve Dios. Dice así: Dios le dice al profeta Semaías, lo que ve, se ha humillado, significa que era una humillación genuina. Hay humillaciones aparentes, pero Dios está testificando y le está diciendo a Semaías, le está diciendo al profeta, al mismo profeta que le dijo que se habían alejado de él. A ese mismo profeta lo vuelve a enviar diciendo: ¿sabes qué? Míralo, se han humillado. O sea, una cuestión que está dando testimonio al mismo Dios que la humillación era genuina. Hay humillaciones aparentes, hay humillaciones relativas, pero Dios califica la condición de humillación del pueblo como real, como genuina, como se le podría creer. Y cuando se trata de eso, entonces Dios le está diciendo: no los voy a destruir. Qué hermoso es Dios. Dios se mueve mediante principios. Si queremos seguir avanzando, tenemos que echar mano a los principios. El pueblo se humilló, el pueblo reconoció que Dios era justo, que merecían lo que estaba sucediendo, y entonces Dios no se hace esperar.
Ahora ya no vemos un corazón del Dios chorreando sangre de dolor, sino el texto se puede parafrasear diciendo: Dios ahora estaba contento por la condición y decisión que había tomado el pueblo de Israel. Y está diciendo: mírenlos, se han humillado. Mírenlo. Ahora mi reacción frente a esa humillación es: antes los salvaré en breve. En breve significa los salvaré pronto. Dios no se hace esperar. Es un abrir y cerrar de ojos. Cuando el ser humano toma la decisión de reencontrarse con Dios, de restaurar su relación con Dios, tenga por seguro que pronto Dios comience a intervenir en favor de su pueblo. Allí salvarlo, a protegerlo de manos del enemigo. Una decisión divina. Aunque la calidad de la vida de todas maneras desmejoró. No podemos olvidar que hubo un descenso de la calidad de vida. Porque siempre que nosotros nos alejamos de Dios, habrá un descenso en la calidad de vida. Dice así el versículo número 8. Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí, dice Dios, y que es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo se lo llevó. Tomó los escudos de oro. Y entonces vino Roboam y los sustituyó, hizo unos escudos de bronce. Y los entregó a los jefes de la guardia, dice la Escritura. Note para que vea que aunque se da un proceso de restauración por la intervención divina, y dice: no voy a permitir que Sisac los destruya definitivamente. Sin embargo, las condiciones sociales cambiaron. Su economía cambió. Aquellos que tenían oro en la casa de Dios, oros en la casa del rey, y no está de más recordar. Recuerde que en la época de Salomón ni la plata valía. Se encontraba como piedras por la tierra. Ahora el bronce toma el lugar del oro. ¡Qué vergüenza tan grande! Por eso no vale la pena alejarse de Dios. Le permite vivir la diferencia entre servirle a otras naciones y servirle a Dios. A veces Dios, después de alejarnos de Él, darle la espalda a Él, nos permite vivir algunas experiencias. Y llamemos la experiencia de las pérdidas. Aquí se da una pérdida de oro a bronce, porque Dios tenía que enseñarles ahora, no solamente a través del conocimiento, sino a través de la experiencia. Ahora podían ellos decir: mire, los voy a permitir que esto acontezca para que ellos puedan reflexionar, para que ellos puedan discernir que vale la pena servirle a Dios, no servirle a otros pueblos de la tierra. A veces pasan cosas como esa y no nos damos cuenta. Y a medida que nos vamos alejando, vamos perdiendo muchas cosas. Y vamos perdiendo en el camino otras. ¿Y sabes por qué Dios permite que haya un descenso? Para que podamos valorar qué es seguir a Dios y qué es servirle a Dios. Ahora estaban valorando más el bronce que el oro. Los tiempos cambian. No vale la pena. Para aquellos que de pronto se han ido ausentando cada día más y más de la casa de Dios, no vale la pena darle la espalda a Dios, sino permanecer buscándolo, porque así podemos avanzar en nuestra vida espiritual, que es lo primero que desciende cuando dejamos a Dios. Y avanzando en espiritual, avanzamos en todas las áreas de nuestras vidas. Dios añada bendición a su palabra. Podemos terminar diciendo lo siguiente. Versículo 12. Y cuando él se humilló, va concluyendo el texto de manera natural, la ira de Dios se apartó de él. La ira de Dios se apartó de él para no destruirlo de todo. También en Judá las cosas fueron bien. Mire, el alejamiento fue gradual. El alejamiento fue durante un año. ¿Sabe una cosa? El último en ser consciente que se aleja de Dios es quien se ha alejado. ¿No se da cuenta? Pasó un día y se distanció de Dios.
Pasó 2 días y distanció de Dios, 3 días, una semana. Después pasó un mes, gradualmente, después 2 meses, después 4 meses, después 5 meses, y ahí fue gradualmente, hasta cuando al fin toma conciencia por causa de la consecuencia del alejamiento que Dios no está con él. Así es la historia, así es esta historia bíblica. Y de igual manera también viene ahora la gradualidad de la restauración de la relación, porque fue poco a poco. Los últimos que somos conscientes que nos alejamos de Dios somos nosotros mismos. Y es bueno que reflexionemos sobre eso. Un descuido de un día, con otro día son 2 descuidos. Con 3 días un distanciamiento. Con 4 días comienza a aumentar la separación de Dios por causa de rebeldía que hay en el corazón del ser humano. Pero cuando el hombre entonces se humilla delante de Dios y dice, pronto los voy, pronto, ya voy a comenzar un proceso. No habla inmediatamente, no dijo inmediatamente, dijo pronto, dijo en breve, que es el sinónimo de pronto. Y pronto fue un proceso gradual. Por eso dice el texto bíblico, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron para bien. Hubo un cambio, pero no fue un cambio inmediato, fue un cambio gradual. Y un cambio gradual que estuvo conectado con el vivir por principios y por valores. A partir de ese instante en adelante comenzó entonces a escucharse la palabra bien. Un bien que ya no solamente favoreció al rey, un bien que no solamente favoreció a los sacerdotes, un bien que favoreció a todo el pueblo. Cesa la ira de Dios por un lado, es así de manera inmediata, luego sí progresiva la intervención del bien. Y se reinició una nueva etapa, y era la etapa del bienestar. La palabra bien es bienestar. Fue sustituido entonces aquel asedio por parte del enemigo, que tomó ocasión por causa de la rebeldía, y Dios comienza a restaurar a su pueblo, restaurar el bienestar de su pueblo. El bien de Dios sobre su pueblo se iniciaba, y se iniciaba de manera progresiva. Es lo que podemos esperar en estos días. Dios está dispuesto a avanzar con nosotros, que sigamos avanzando y que los beneficios del reino de los cielos en esta época tan difícil sean más patentes, visibles, y el pueblo de Dios lo pueda disfrutar. Por eso animo a todos aquellos que cada día han venido como medio distanciándose de Dios, que llegó el momento de acercarnos a Dios, de restaurar nuestra relación con Dios, y tenga por seguro, en breve las cosas comienzan a cambiar. En breve cesa la ira de Dios, el descontento de Dios, el desánimo de Dios, y se transforma en bendición para el pueblo de Dios. Dios añada bendición a su palabra. Señor, queremos darte las gracias, maravilloso y poderoso Dios. Bendito Rey de los cielos, nosotros somos de aquellos que hemos tomado la decisión de avanzar. Dios, por eso es interesante que examinemos constantemente nuestras vidas y no sea que por un descuido nos vayamos distanciando de ti y esto traiga consecuencias para nuestras vidas, para todo lo que hagamos y para todo lo que emprendamos. Bendito Rey de los cielos, cada día nos enamoramos más de ti. De ver que un Dios que no se hace esperar. Un Dios que está atento a los cambios de voluntad del pueblo. Que en un momento pueden abandonar y dejar de hacer para nuevamente reconciliarse contigo. Vivir mediante principios, mediante valores. Y también se restaura la relación contigo y se restaura las actividades que desarrollamos. Padre, en el nombre de Jesús, poderoso y maravilloso Dios, ten cuidado especial de nosotros, Señor. Aviva aquel que ha venido descendiendo, despiértalo. Quizás no es consciente, hay tiempo todavía.
para aquel que con el correr de los días se distancia más y más de ti. Pero fortalece también a aquellos que cada día se estrechan lazos contigo, para que no experimenten los cambios en sus vidas, Señor, para mal, sino para bien. En el nombre de Jesús, poderoso y maravilloso Dios, nos abandonamos en tus manos, Señor. Creemos que este tiempo va a pasar. Quizás vendrán otros tiempos. Dios amado, pero este tiempo pasará también. Pero tu pueblo debe terminar avanzando, creciendo, multiplicándose, bendecido por ti, Señor. Dios eterno, las economías están afectadas, las profesiones están afectadas, los ministerios están afectados, pero nosotros nos aferramos a ti, Señor, y nos aferramos a tu palabra. Poderoso y maravilloso Dios, que el bienestar siempre esté en tu casa, esté en tus hijos, esté en tus siervos, esté en tus siervas, esté en la familia del reino de los cielos. Maravilloso y poderoso Dios, te pedimos que tú intervenga, Dios. No, ¿quiénes somos nosotros para juzgar los comportamientos tuyos? No, Dios, ni aún todavía nos hemos detenido a preguntarte por qué. Lo importante es que nuestra fe no mengue. Lo importante es que nuestra fe no vaya a declinar. Lo importante es que perseveremos en ti y en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Que tu Santo Espíritu nos abra el entendimiento, Dios, en el nombre de Jesús, para saber de qué manera comportarnos en este tiempo complicado, difícil. Dios amado, las bendiciones que tienes reservadas para nuestro país, derrámalas. Está sufriendo la economía. Y no solamente Colombia, las otras naciones de la tierra. Nuestra esperanza está en ti. Por eso oramos cada día, Señor. Por eso pedimos la intervención poderosa tuya, mi Rey. Tú, y en tus manos está la transformación de las naciones de la tierra a través de tu palabra, Señor. En el nombre que es por encima de todo nombre. Padre, mira, ve, revisa hospitales, clínicas. Dios amado, mete tu mano poderosa. Y no solamente en contra del virus, sino en contra a toda enfermedad, toda dolencia. Había un descuido a nivel internacional. Le han dado prelación a la pandemia, pero otros están muriendo por causa de otras enfermedades que ya no son prioritarias, aunque sí son graves. Padre, por favor, tú eres un Dios que tienes misericordia. Acuérdate también de aquellos que padecen otras enfermedades y sánalos, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, nombre que es por encima de todo nombre. Y levanta a tu pueblo, fortalece a tu pueblo en el nombre de Jesús. Enséñanos, Dios amado, cada día a avanzar para tu santa y bendita gloria, Señor. Poderoso y maravilloso Dios. Derrama espíritu de oración, derrama espíritu de gracia sobre tu pueblo, mi Rey. En el nombre de Jesucristo, nombre que es por encima de todo nombre, Santo de Israel. Ponemos también las necesidades económicas de tu pueblo, Señor. Atiende, Dios amado, las necesidades de tu pueblo. En el nombre de Jesús, tú eres el Dios nuestro. Tú eres nuestro papá, Señor. Tú eres nuestra esperanza, bendito Rey de los cielos, en el nombre de Jesús. Tú remueves los obstáculos, tú quitas los impedimentos y la gloria será para ti. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios añada ricas y abundantes bendiciones a sus vidas. Los amamos en el Señor. Seguimos en esta dinámica de oración y de ayuno. Dios está con nosotros. Dios me lo bendiga. Esta semana será la mejor semana. Esto va a pasar. Tenemos que confesarlo. Lo mejor está por suceder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los amo en el Señor.